Buenas tardes, mi nombre es Eric Márquez y hablaré de área entre funciones. Para poder encontrar el área entre dos funciones se debe de manejar la suma de Riemann. Para encontrar el área entre dos curvas se debe de calcular el área con la anchura de un intervalo y así se obtiene el área de varios rectángulos pequeños y se aplica la suma de Riemann. El siguiente ejemplo es encontrar el área de la región comprendida entre las gráficas de f de x igual a 2 menos x cuadrada, g de x igual a x. Se debe de igualar las dos funciones y a su vez factorizar, y se procede con la suma de Riemann. En ocasiones es preferible dividir el área en rectángulos horizontales, esto para obtener el área aproximada entre dos curvas. Buen día a todos, mi nombre es Germán Álvarez Pineda. Yo les voy a presentar el tema sólidos de revolución y cascarones cilíndricos, los cuales se emplean en el diseño y fabricación de algunas piezas metálicas para máquinas y herramientas. Un sólido de revolución se obtiene al hacer girar una región de un plano sobre un eje de rotación llamado eje de revolución. En el método de los cilindros utilizamos un rectángulo representativo cuya altura r es la función de la curva y el ancho es una pequeña partición delta x. Al hacer girar el rectángulo sobre el eje x, se forma un cilindro representativo cuyo volumen está dado por la fórmula pi por radio al cuadrado por delta x. Si hacemos una suma de todas las particiones, obtendremos una aproximación al volumen total del sólido. Cuando la partición tiende a cero, obtenemos una fórmula de integración. En este ejemplo, hacemos rotar el área que forma la función raíz cuadrada de seno de x sobre el eje x. El volumen del sólido que se forma es la integral del seno de x al cuadrado desde 0 hasta pi y multiplicado por pi. En ocasiones el método de los cilindros se complica cuando surge más de una integral o cuando es difícil resolver x en términos de y. Entonces utilizamos el método de los cascarones cilíndricos o capas, en la que el rectángulo representativo es paralelo al eje de rotación y forma un anillo o capa cilíndrica. En este ejemplo observamos que el eje de rotación es y no es fácil determinar los valores de x si tomáramos un rectángulo horizontal, por lo que determinamos rectángulos verticales paralelos al eje y. Por último, hacemos una comparación entre ambos métodos. Por cilindros tenemos rectángulos que giran perpendicularmente al eje de rotación, ya sea x o y, formando cilindros, y por cáscaras el rectángulo gira paralelamente al eje de rotación, también ya sea x o y, formando capas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Becerra Navarro. Les voy a presentar el tema valor medio de una función. El concepto nos dice que el valor medio de una función es el punto C en el intervalo de A hasta B de una función, y el punto C nos indica la tangente dentro del intervalo de A hasta B. Para obtener el valor medio de una función f de x en un intervalo cerrado de A hasta B se define como el promedio de la función f es igual a 1 entre b menos a, que es la longitud del intervalo, esto multiplicado por la integral definida de A hasta B de la función f de x diferencial x. Tenemos el siguiente ejemplo, que es f de x igual a x cuadrada más 1 con un intervalo de 0 a 3. Tenemos nuestra fórmula, realizamos sustitución y realizamos operaciones. En este caso nos queda 1/3 y la antiderivada x cúbica entre 3 más x con sus respectivos límites. Teniendo esto, podemos usar el teorema fundamental de cálculo, evaluando en el límite 3 y en el límite 0, y estos se restan. Tenemos en el primer límite 3, 9 más 3, menos siguiente límite que es 0. Realizamos operaciones y nos da el total de 12. Esto se multiplica por 1/3, que nos da como resultado 4. Podemos ver en la gráfica el punto C, que da el valor de este intervalo, que va de 0 a 3. Gracias por su atención.